La coyuntura política colombiana no ha cambiado mucho, sin embargo sus estrategias de comunicación a través de acciones mediáticas de poder sí, y un ejemplo del nuevo poder planteado por Camilo Romero se dio a través de la caída de la Ley Lleras 2.0, un ejemplo claro de control sobre los mass media que violaba las leyes de derecho a la información y a la libertad individual. Bueno, cuando nos plantean la ley Lleras, que básicamente es la regulación en Internet de los derechos de autor, o para mí ese es el pretexto, porque finalmente lo que está en juego es la regulación de ese espacio público que es Internet, de eso que ha generado transformaciones y cambios, de eso que sucedió con la primavera árabe, por ejemplo, de eso que levantó a los indignados en varias partes del mundo, pues Internet empieza a ser una herramienta de disputa del poder. Y entonces el poder necesariamente tendrá que regularlo, y no lo va a hacer sino a su antojo y a su modo. Y entonces empieza a regular Internet, digo, sobre pretexto de los derechos de autor. Nosotros, respetuosos de todos los derechos, lo que hicimos fue una propuesta de decir, está bien que se respeten los derechos de autor, pero no por encima de los derechos de los usuarios y las usuarias en Internet. Entonces buscamos un equilibrio y eso fue el primer enfrentamiento de la ley Lleras que plantea el gobierno con nuestra iniciativa alternativa de un Internet para todos y para todas, que finalmente lo que tenía era un capítulo de excepciones para que haya excepciones y no todos quienes en algún momento utilicen esos derechos de autor sean castigados con ese peso tan contundente como hoy ha quedado con la ley Lleras 2.0. Entonces nuestro esfuerzo era un equilibrio entre los derechos de autor y los derechos de los usuarios y las usuarias en Internet. Cuando el gobierno retira la ley Lleras, nosotros retiramos este intento también de equilibrio entre esos derechos. Y lo hacemos porque preferimos Internet libre, porque sabemos que a pesar de lo complejo que puede ser, de lo difícil, de la información equivocada, errada, es un espacio libre de opinión. Y nosotros creemos que un eje vital de una sociedad democrática es el respeto a la libertad de expresión, el respeto a la comunicación. Y entonces allí nos encontramos con un gobierno que promovió la ley Lleras 2.0 en términos fulminantes de tiempo, muy rápido, la ley más rápida jamás aprobada en este gobierno y en este Congreso, y nos han impuesto esa ley Lleras 2.0 que tiene que ver con regular, insisto, Internet, pero menoscabar derechos como el de la intimidad, derechos fundamentales como el de libertad de expresión, el de debido proceso en algún momento, el de unidad de materia. Bueno, son 5 en total que nosotros demandamos ante la Corte Constitucional y estamos esperando respuesta de ellos. La favorabilidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia en la caída de la Ley Lleras 2.0 y el avance del proceso de la revocatoria de Congreso son ejemplos de la importancia de la comunicación en la mediación de recopilación de firmas a través de redes como Facebook y Twitter. Una nueva configuración de poder que posibilita incluso procesos como los que se vienen llevando a cabo en el gobierno de Juan Manuel Santos, de manera positiva a los ojos de los habitantes de la nación, a través de la Ley de Restitución de Tierras y el proceso de paz que se viene dando con las FARC. Yo estoy convencido que en otro gobierno no hubiese sido posible una ley de restitución de tierras. Es decir, digamos las cosas como son. Y a este gobierno hay que reconocerle tantos errores que ha hecho, sobre todo en materia económica, pero hay que reconocerle ciertas apuestas. Apuestas que, hay que decirlo también, no son totales, apuestas que se quedan en el camino, apuestas que no son una gran reforma agraria de restitución de tierras, sino apenas regresarnos a la década de los 80. Hay que decir eso con las palabras que son, pero finalmente son apuestas que antes no se podrían dar. Hoy tenemos ese nuevo escenario, tenemos todos estos inconvenientes, estas desesperanzas que ustedes mencionan, pero también tenemos la posibilidad de la esperanza. Por eso insisto, si logramos el cese del ruido de los fusiles, la desgarradora violencia, estaremos ya en esta confrontación civilizada, en esta controversia democrática que finalmente tendrá que ganarse la confianza y el cariño de las mayorías nacionales. Es decir, solo ese escenario veo posible para construir una alternativa política distinta en nuestro país. Y allí tenemos dos caminos: o nos quedamos con esta historia tan fuerte y tan dolorosa, o le apuntamos a un futuro optimista, a un futuro de paz, a un futuro con toda la vocación. Y yo quiero ser parte de eso, quiero ser parte de lo segundo. Bienvenida a nuestra historia, bienvenida a nuestra memoria, la recuperamos, la reivindicamos con una sola posibilidad: no quedarnos en la nostalgia del pasado, sino vislumbrar esa posibilidad de futuro. Definitivamente el papel que juega la ciudadanía dentro de estos procesos es vital para la continuidad de los mismos, ya que los sectores políticos tradicionales procuran esconder los buenos resultados o condenar las fallas de los mismos con miras a perpetuar sus estrategias de poder, y que con una ciudadanía más participativa y propositiva pueden generar cambios políticos, sociales y económicos en los que se vea beneficiada la sociedad, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y local.
lo más importante tendría que ser recordar la barbarie de la guerra para no repetirla. Es decir, la guerra ha tenido sus costos y la paz va a tener los suyos. Aquí, más que críticos de la paz, lo que nosotros necesitamos es personas que nos recuerden lo que ha significado la guerra y que ese no es un camino viable para una sociedad democrática, para un país civilizado. Es decir, estamos al filo de la navaja. Hay quienes se oponen con contundencia al proceso de paz, pero finalmente no podemos nosotros quedar como esa generación de ser hijos de la guerra para que nuestros hijos sean los hijos también de la guerra. Es decir, tenemos hoy en el filo de la navaja la posibilidad que nuestros hijos sean los hijos de la paz. Entonces creo que en materia de comunicación lo que más necesitamos es imaginarnos a futuro un país en paz. ¿Cómo puede ser ese país en paz? Tengo una visión muy particular, es que lo que está sucediendo con el proceso de paz es un fragmento de paz. No es que creamos que allí se consolida la paz integral, la paz con justicia social para todos y para todas, pero sí es un aporte gigantesco. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando que cesen ya el ruido de los fusiles, que cese ya la acción de la organización ilegal más grande que ha tenido la historia de Colombia, la historia de América Latina. Eso no es cualquier cosa, hay que apostarle con vocación, con voluntad, y creo que la comunicación en ese sentido debe mostrarnos la posibilidad de ese país, una vez cese ese ruido de los fusiles, la posibilidad que tiene esta nueva ciudadanía de encontrarse ya en este escenario de paz, de fragmento de paz, enfrentándose a una clase política tradicional que no le ha cumplido a la sociedad colombiana. Estoy convencido que si logramos dar ese paso al proceso de paz, se abre indiscutiblemente una alternativa política, una alternativa social para este país, que es lo que debe construir la nueva ciudadanía. La comunicación entonces referida a este campo de la paz, más que de críticas, debe ser de posibilidad de pensarnos, de imaginarnos esta nueva ciudadanía empoderada, esta ciudadanía diciendo: listo, paramos esta violencia, vamos ahora a tomar las riendas de nuestro país, es decir, a derrotar a la clase política tradicional. Por eso no basta con la desmovilización de las FARC, se necesita con urgencia la desmovilización de la clase política tradicional. Esos carteles le han hecho muchísimo daño a este país.